Hermanos, le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14. Hechos, capítulo 2, verso 14 al 36. Leeremos en esta mañana un extenso texto. Hechos, capítulo 2, verso 14, comenzando hacia adelante. Dice la palabra del Señor: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque esto no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederán en los últimos días que dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, la comunicación es algo complejo. Algunas veces comunicarnos en ocasiones trae ciertas confusiones, especialmente ahora que tenemos redes sociales, en donde a veces una palabra, una frase o algo que se dice puede ser fácilmente mal interpretado. Y mal interpretar las cosas viene desde el siglo I, no es algo nuevo. Por supuesto, ahora se ha vuelto un poco más complejo, pero interpretar las cosas mal es algo que se puede ver a través de la historia. Y aquí estamos viendo exactamente un caso de mala interpretación, porque la gente o algunos de los judíos que están ahí presentes en ese momento pueden ver cómo el Pentecostés ha acontecido, pero algunos están interpretando que en verdad lo que pasa aquí es que las personas están borrachas, las personas están ebrias, y en verdad entonces no están entendiendo bien lo que está aconteciendo en ese momento. Entonces lo que va a suceder aquí es que lo que va a hacer Pedro es tratar de explicar con claridad y mostrar qué es lo que en verdad está sucediendo en ese momento, qué es lo que en verdad está aconteciendo en ese momento. Y Pedro entonces lo que va a hacernos es explicar lo que ha acontecido en este momento. Y ahora vamos a ver entonces que Pedro va a explicarnos que esto es un cumplimiento de una profecía.
¿Ya? Pedro nos va a explicar qué es el cumplimiento de una profecía. Ahí uno se puede enfocar entonces desde el versículo 14 hasta el versículo 21, donde vamos a ver cómo Pedro va a explicarnos esa profecía. La profecía que Pedro va a explicarnos se encuentra en Joel capítulo 2, versículos 18 al 32. Así que usted después puede, si quiere, revisar ahí esa profecía que Pedro va a explicar. Entonces, leyendo desde el versículo 14 hasta al versículo 21, nos encontramos que Lucas nos relata que Pedro nos dice algunas cosas. Primero, él está dando la verdadera interpretación de lo que está aconteciendo, ¿ya? Por eso dice que él se pone de pie, alza su voz y empieza a explicar lo que está sucediendo, ¿ya? Fíjense que este es un Pedro diferente, ¿ya? Recuerden el Pedro anterior de los evangelios, por lo menos al final de los evangelios, que estaba cobarde, que había negado al Señor, ¿cierto? Ahora este era un Pedro que el Espíritu estaba en él, el Espíritu Santo lo estaba guiando ahora a actuar de una forma completamente diferente, y lo que él hace entonces es corregir y decir, ¿saben qué? No es posible que estas personas que están aquí estén borrachas, porque recién nos dice, ¿cierto? Es la hora tercera. ¿Y cuál es la hora tercera? La hora tercera era las 9 de la mañana. Y al ser las 9 de la mañana no era posible que estuvieran borrachos. Ahora uno puede preguntarse, pero espera, yo he visto borrachos a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es, hermano, es que cuando habían fiestas judías, en este caso el Pentecostés, generalmente todo el pueblo judío ayunaba. Todo el pueblo judío se consagraba al Señor. Entonces no era posible pensar, al menos que sea un judío pagano, digamos, muy malo, contrario a la enseñanza del Señor, que estos judíos estuvieran borrachos. No era posible pensar en eso, sino que los judíos estaban todos consagrados al Señor y por tanto ellos no podían estar embriagados, menos tan temprano por la mañana, porque los judíos estaban consagrados al Señor celebrando esa fiesta que era la fiesta del Pentecostés. Entonces lo que Pedro está haciendo es corregir y decirle a las personas, ¿saben qué? Es imposible que estas personas estén borrachos. Y todo judío sabía eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pedro nos va a explicar entonces que desde el verso 17, citando la profecía de Joel hasta el 21, lo que está aconteciendo. Cuando uno va a la profecía de Joel, lo que se va a encontrar en el contexto original es que el Señor está hablando acerca de lo que había sido juicio del pueblo del Señor y cómo el Señor lo va a restaurar, pero también va a juzgar a aquellos que no se arrepienten ni conocen al Señor. Entonces Pedro trae esta profecía, la aplica ahora al Pentecostés para mostrarnos que lo que el Señor está diciendo es que en los últimos días va a acontecer esto. Ahora, deténgase a pensar en la frase de los últimos días, frase muy, muy usada en muchos sectores del mundo cristiano evangélico. Hay que entender siempre que la frase de los últimos días, el Señor se está refiriendo a la primera venida hasta la segunda venida del Señor. Todo ese tiempo, hermanos, es los últimos días. ¿Ya? Esa es la idea de la Biblia. Los últimos días es desde la primera venida hasta la segunda venida del Señor. Entonces lo que Pedro está diciendo, al comenzar estos últimos días, ya que Jesús murió, ¿cierto? Resucitó y ascendió a los cielos, lo que va a hacer el Señor en estos últimos días es derramar su espíritu sobre toda persona. Ahora, toda persona, por supuesto, son los judíos que están en ese momento específicamente, judíos creyentes en el Señor, que han creído en la obra del Señor, y sobre ellos, dice, se va a derramar el Espíritu del Señor. Por eso dice, sobre toda carne. Y fíjense cómo va haciendo esto y nos va mostrando que son hijos e hijas. Dice que sobre ellos va a derramarse y ellos van a profetizar. Esto es importante siempre recordarlo. En el Antiguo Pacto, el Espíritu venía ocasionalmente sobre ciertas personas específicas para cumplir unas tareas específicas. Pero la diferencia ahora es que el Espíritu está viniendo sobre toda persona. Y por eso va a enfatizar primero hijos e hijas y ellos van a profetizar, van a recibir el Espíritu Santo, niños que puedan creer en el Señor, que se hayan arrepentido, que realmente hayan creído en Dios y hayan creído en Jesús como el Mesías Salvador, entonces van a recibir el Espíritu del Señor. Va a ser derramado sobre ellos el Espíritu del Señor. También dice que jóvenes van a recibir el Espíritu del Señor y ellos, dice, verán visiones. También nos habla de los ancianos que van a recibir el Espíritu del Señor y van a soñar sueños. Y también nos habla de siervos y siervas. Esto en el mundo antiguo debe haber sido muy chocante porque esclavos, gente esclava va a recibir el Espíritu del Señor.
gente que para la cultura antigua no valía nada, va a recibir el Espíritu del Señor. O sea, ¿qué tipo de Dios es este? ¿No? ¿Qué tipo de Dios es este que recibe todo esto? Que da esto a todas las personas, todos aquellos que han creído, todos aquellos que están ahí, reciben el Espíritu del Señor. Y esto, por supuesto, está en concordancia con lo que Pablo después nos enseña en varias de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice que por un mismo espíritu, 1 Corintios 12, 13, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O lo que nos dice también Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28, Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde nos dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Todos los cristianos hemos recibido el Espíritu del Señor, delante de Él vivimos para su presencia. Todos hemos recibido ese bautismo del Espíritu. Cuando nosotros creemos en el Señor, recibimos el Espíritu. Y ahora tenemos el Espíritu morando en nosotros. Podemos ver entonces qué es lo que va a suceder. Nos dice que va a profetizar, van a ver visiones y van a soñar sueños. Sobre eso tenemos que pensar lo siguiente. Si uno ve el libro de los Hechos, no todos los cristianos ven sueños y visiones en el libro de los Hechos. No todos los cristianos profetizan en el libro de Corintios. No todos los cristianos hacen todo. Incluso si uno ve el libro de los Hechos, quienes reciben las visiones, generalmente lo ven en el libro de los Hechos, son Pedro, Pablo. Reciben visiones. Cornelio, ¿no? Reciben visiones. ¿Se acuerdan cuando Pablo quería entrar en un lugar y por visión le dice ven y visita, ¿no? O cuando el Espíritu lo detiene de ir a un lado a otro lugar. O sea, no todos los cristianos les sucede lo mismo. También Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, que no todos profetizan. Y si alguien profetiza, debe hacerse según el orden que la misma Escritura nos da. Y no de cualquier manera. Así que debemos ser muy cuidadosos. Si hay profecías, si hay sueños, si hay visiones, todo eso debe ser regulado a través de la misma palabra del Señor. La misma palabra del Señor nos regula si es que esas cosas acontecen en medio de nosotros. Dentro de la teología cristiana, por supuesto, también hay debates sobre hasta cuándo esto podría extenderse. Algunos piensan que va a ser en el momento cuando el Señor esté por retornar, en donde va a haber más de esto. Pero es parte de la discusión entre cristianos. Pero ciertamente el Señor, y el punto de la profecía es decir, el Señor ha derramado su Espíritu sobre todos. Y ahora todos los cristianos tienen el Espíritu del Señor. Y también nos habla desde el verso 19 al 21 en esta profecía que va a haber señales en los cielos y va a haber señales en la tierra, prodigios arriba en el cielo, señales abajo de la tierra. Y esto quiere decir que en los últimos días el Señor lo que hace es confirmar por medio del mensaje del Evangelio con señales que el Evangelio ha llegado. Y eso es lo que también uno va a ver en el libro de Hechos, que cuando uno lee la narrativa del libro de Hechos, ve que cuando se predica hay señales, hay milagros, que el Señor está confirmando el mensaje del Evangelio del Señor. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, que el Señor está hablando también cómo serán los últimos días, nos da una descripción muy similar a lo que nos dice aquí, de que el sol se convertirá en tinieblas, que la luna se volverá en sangre, usando este lenguaje apocalíptico que uno puede encontrar también en los profetas mayores, menores del Antiguo Pacto, cuando quieren anunciar que el día del Señor se acerca, anunciando la venida del Señor. Mateo capítulo 24 nos dice desde el verso 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidos, ¿cierto? Dándonos ese lenguaje apocalíptico. Y recuerde que cuando fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, también sucedió, ¿no? Se oscureció el día y vieron que ese momento el Señor estaba anunciando algo. O sea, cuando el Señor está anunciando algo, ven que suceden cosas en el cielo, suceden cosas en la tierra y generalmente es para anunciar que el juicio del Señor ha llegado sobre la tierra. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que asociar cada eclipse, como sucede comúnmente, ¿cierto?, con señales y cosas por el estilo, sino que el Señor a su tiempo va a hacer esto, pero no cada cosa que suceda necesariamente uno debe asociarla a esto. Entonces nos dice esta profecía que el Señor derrama su Espíritu
confirma a través de señales que ha derramado su Espíritu, ya sea, fíjense, para salvación, pero también para condenación. Por eso la profecía termina diciendo, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, hay personas que van a creer en esto y hay personas que van a rechazar esto. Y aquel que invoque el nombre del Señor y se arrepienta, entonces ese va a ser salvos. De aquí, hermanos, se deriva directamente lo que se ha llamado entre la teología protestante el sacerdocio de todos los creyentes, que quiere decir que todos nosotros tenemos el llamado a vivir una vida santa delante del Señor y predicar el Evangelio. Todos los cristianos tenemos el Espíritu del Señor y cada uno de ustedes tiene algún don específico que el Señor le ha dado para predicar la palabra del Señor y anunciar el Evangelio. De distintas maneras, de distintas formas, pero todos tienen el Espíritu. Si todos tienen el Espíritu, todos tienen la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Y ahora, como cristianos, no solo que hemos recibido el Espíritu, sino que la Escritura también nos llama a querer ser llenos del Espíritu de Dios, querer ser llenos del Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos advierte que no debemos apagar ni entristecer el Espíritu del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos dice, no apaguen el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, 19, no apaguen el Espíritu. Y Efesios nos dice, no entristezcan el Espíritu. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que, aunque nosotros tenemos el Espíritu del Señor, cuando tú no vives conforme a la palabra del Señor, cuando tú desobedeces al Señor, cuando tú no vives como la palabra de Dios dice, lo que haces es entristecer y apagar el Espíritu del Señor y por eso vives en la carne de forma fría e indiferente a las cosas de Dios. Aunque puedas tener el Espíritu del Señor, puedes pecar, puedes no obedecer al Señor. Y entonces te preguntas por qué vivo así, por qué estoy tan frío, por qué no me interesan las cosas del Señor, por qué no estoy sirviendo en la iglesia, por qué no estoy evangelizando, por qué no estoy viviendo mi matrimonio como la palabra de Dios dice. ¿Por qué entristeciste y apagaste el Espíritu del Señor? Y por eso la palabra nos dice, sean llenos del Espíritu constantemente. No es solo ver esto como algo del pasado que sucedió, qué bonito que vino el Espíritu Santo. No, hoy tienes el Espíritu. Y hoy tienes que encender ese espíritu, arrepintiéndote, confesando tu pecado, abandonando la maldad, abandonando los pecados que hayan en tu corazón, secretos, ocultos que nadie ve, debes abandonarlos. ¿Para qué? Para entonces poder vivir para la gloria del Señor. Como orábamos hoy, como estábamos orando. ¿Cómo uno se pregunta, cómo es que estos misioneros, estas personas van y dejan todo, familia, dejan las cosas que tienen que hacer y se dedican a predicar el Evangelio? ¿Cómo es que ellos van y hacen eso? Bueno, porque ellos están llenos del Espíritu. Oye, las comodidades, oye, no tienen casa, ¿cómo van a vivir? Que son las preguntas comunes que nos hacemos. Bueno, es que están llenos del Espíritu. Y ellos dicen, Dios me llamó, Dios me va a proveer y voy a ir y voy a predicar la palabra del Señor. Así que, hermanos, si tú eres alguien que está comenzando en el Evangelio, lo que necesitas es desear ser lleno del Espíritu Santo. Es desear conocer más de Dios y crecer y abandonar el pecado y vivir para la gloria del Señor. Pero si tú eres quizás alguien que ya creció en el Evangelio, como decimos, yo desde niño vine a la iglesia, o llevas años en el Evangelio, y sin embargo ahora estas cosas ya te parecen quizás repetidas, volverlas a escuchar, y no te hacen ningún efecto, es porque tu corazón no está lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno del Espíritu, el Señor le va, le anima, le recuerda y quiere obedecer al Señor constantemente. Su foco no son las cosas del mundo, sino que son querer el avance del reino del Señor. Y eso, hermano, empieza en una iglesia local. Yo puedo hablarlo de forma abstracta por cualquier lugar del mundo y podemos orar por todas las personas del mundo y está bien. Pero eso se manifiesta en la iglesia local. Se manifiesta ahora, en este momento, en esta iglesia, siendo miembro de este lugar, es cuando vemos si verdaderamente estás o no estás lleno del Espíritu Santo. Hermano, esta profecía, por un lado, nos llama entonces a buscar a Dios,
y a querer vivir lleno del Espíritu Santo? O si es que nunca, ninguna de estas cosas que salen de este púlpito y de las predicaciones que salen de mi hermano afecta a tu corazón, ¿qué está diciendo? Está diciendo que no tienes el Espíritu y que por tanto hay condenación para ti. No hay salvación, sino que hay condenación. Porque aquel que tiene el Espíritu del Señor es alguien que quiere crecer, avanzar constantemente en la palabra del Señor. Lo que vemos entonces es que Pedro le dice, mira, esto lo que está sucediendo ahora, hermanos, es el cumplimiento de esta profecía. Y luego, desde el versículo 22 hacia adelante, lo que va a hacer Pedro en este primer sermón es explicar cómo las profecías y cómo la Escritura se han cumplido de las cosas que se habían profetizado en la palabra del Señor. Va a mostrarnos el cumplimiento de las Escrituras en la obra de Jesucristo. El cumplimiento de las Escrituras en la obra de Jesucristo. Entonces Lucas nos describe algunas cosas que aquí hace Pedro. Primero, desde el verso 22 al 23, nos relata cómo el ministerio de Jesús fue confirmado. Fíjense lo que nos dice, que fue un varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Verso 22. Que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. O sea, les dice, lo mismo que ustedes aquí están escuchando, ustedes mismos vieron, ustedes mismos presenciaron los milagros y las señales. Ustedes mismos vieron esto. Y si presenciaron los milagros y las señales, no pueden negar que esto es una confirmación de lo que el Señor ha hecho en medio de ustedes. Los judíos funcionaban mucho con señales y milagros. Entonces, cuando los judíos querían saber si una persona era verdaderamente profeta de Dios, lo que esperaban era una confirmación por medio de señales y milagros. Como Jesús lo dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 20, razonando con los judíos, él le dice, pero si por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si ustedes ven milagros ahora, entonces eso está confirmando lo que yo digo, y por tanto el reino de Dios ha llegado ahora a ustedes. Y esto, les dice Pedro, no fue algo que simplemente ustedes hicieron, no fue algo que dijeron, ¿saben qué? Vamos a matar al Mesías y listo. Sino que si uno lee el verso 23, dice que esto fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía y Dios había planificado que Jesús muriera. Por eso Jesús en varias ocasiones a sus discípulos les dice, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a ir a la cruz. Y en una de esas, bueno, por supuesto Pedro se lo pone y el Señor lo reprende, pero les dice, voy a morir, voy a morir. Le estoy advirtiendo lo que va a suceder porque él sabía que Dios había determinado eso. Ahora, ¿eso le quita la responsabilidad a aquellos que lo crucificaron? No. Y ahí es donde entramos en la soberanía de Dios y también en la responsabilidad de los hombres. Dos cosas que están en la Biblia. Dios es soberano y ha decretado todo, pero los hombres son responsables también de su pecado. Por eso dice, verso 23, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ustedes hicieron eso y por tanto pecaron delante del Señor. No son libres de responsabilidad, sino que tienen que responder también delante del Señor. Entonces van las dos cosas juntas, responsabilidad de Dios y también la soberanía del Señor. Y entonces lo que hace Pedro es explicar y decir, pero a este que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Verso 24. Lo resucitó porque no podía ser posible que las amarras de la muerte lo detuvieran. No era posible que el Mesías fuera retenido por la muerte, porque la muerte que había dominado hasta ese día no podía detener al Mesías que había enviado el Señor. Y dice Pedro, bueno, ¿no me creen? Vamos a la Escritura. Eran judíos, ¿no? Vamos a la Escritura. Les cita el Salmo 16, versículo 8 al 11. Salmo 16, versículo 8 al 11. Si uno va a ese Salmo, se va a encontrar con estas palabras un poquito diferentes, pero lo que nos dice el Salmo 16, 8 al 11 es, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre.
Lo que hace Pedro es decir, miren, ven este pasaje no se puede referir a David. Este pasaje no se puede simplemente estar hablando de David. ¿Por qué? Porque David murió, pues, hermano. David murió. Y dice, mira, si usted, en el verso 29, hermano, si ustedes ven, podemos ver y yo los puedo traer al sepulcro. Mira, vengan, aquí está el sepulcro de David. Aquí está muerto David. David no resucitó. Sin embargo, este salmo nos dice que el Señor no va a ser abandonado en el Seol, o sea, no va a ser abandonado en la muerte, ni va a permitir que sufra corrupción su carne. Entonces, lo que Pedro está diciendo, ¿saben qué? Esto no puede referirse solamente a David, se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo al Mesías Salvador. Este Mesías que estaba profetizado, que tenía que ser de la tribu de David, o de la descendencia de David, es este. Es Jesús el Mesías. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 3, cuando él abre la carta de Romanos, dice que este es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne. O sea, se esperaba a alguien que fuera de la descendencia de David, y esa descendencia de David, según la carne, era Jesús, el Mesías. Provenía de eso. Por eso este salmo no se refiere simplemente a David, sino que se refiere a Cristo, el Mesías. Y esto, hermano, nos da también una clave de interpretación, que es muy importante que usted la tenga clara. El centro de la Biblia no es Israel. El centro de la interpretación de la Biblia no es Israel, es Jesús. Jesús siempre es el centro de toda la historia de la Biblia. La historia de la Biblia no se completa si yo simplemente leo la historia de David, sino que es cuando Cristo aparece ahí. Es cristológica la Biblia. El centro es la obra de Cristo. Y eso lo muestra aquí los apóstoles, que ellos hacían eso, mostraban que finalmente David no era el centro, sino que Cristo era el centro. Entonces le dice a ellos que Cristo no fue abandonado en el Seol, Cristo no pereció porque Él resucitó. Él ha sido resucitado por Dios. Y nos dice desde el verso 32 hacia adelante que Cristo no solo resucitó, sino que también Él fue exaltado. Ahora observen que les dice en el verso 32 que Él resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, le dice, ustedes mismos que están aquí, presentes conmigo, que los mataron, ustedes también son testigos de que Cristo resucitó. Cristo, ante sus propios ojos, vieron que Él ha resucitado. O sea, no podían negar eso. Después con los siglos lo que han intentado hacer la gente del mundo, por supuesto, es negar que Jesús resucitó. Pero cuando uno toma la evidencia de la Biblia, no hay forma de decir otra forma de explicar cómo el cristianismo surgió, cómo los apóstoles que eran unos cobardes se convirtieron de repente en gente valiente, cómo los cristianos que eran perseguidos y gente humilde de repente empezaron a predicar por todo el mundo y el evangelio se extendió por todos los lugares. La única explicación, hermano, es porque sabían que Jesús había vencido a la muerte. Y por tanto no le temían a la muerte. No tenían miedo a morir. Porque oye, si nuestro Salvador resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza. Totalmente esperanza para el cristiano. Y este Cristo no solo resucitó, sino que también fue exaltado en los cielos. Exaltado. Y se convirtió en Señor de todas las cosas. Por eso también va diciéndonos que Él le dijo al Señor, a mi Señor, y aquí citando el Salmo 110, verso 1, le dice que el Señor 1 le dijo al Señor 2 que se iba a sentar a la diestra del Padre. Y tampoco aplicaba a David, porque, oye, David murió e iba a morir, y además, Señor, a mi Señor, ¿cómo es la cosa? Bueno, eran dos señores, el Señor Padre le dijo al Señor Hijo que va a ser exaltado en la diestra del Padre. Eso es lo que le está transmitiendo y le está mostrando. ¿Es David el Señor? No, es Cristo el Señor. Él es el Señor. Y por eso termina diciendo en el verso 36, sepa pues con toda certeza la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora, esta es una frase muy, muy importante, las últimas dos frases cuando dice, lo ha hecho Señor y Cristo. Porque la palabra Señor era una palabra que se usaba exclusivamente para
aquel que se declaraba como Dios. Por eso cuando los cristianos fueron perseguidos en los primeros siglos, la razón era que la gente se oponía a ellos porque ellos decían que Jesús es el Señor y el César, por otro lado, decía que Él es el Señor, o sea, que se creía divino. Y los cristianos decían, no, lo respetamos, lo honramos el César, pero Él no es Señor. Cristo es Señor. ¿Cómo? No, sí, Cristo es Señor. Condenado, ¿cierto? Por no obedecer. Entonces estaba declarando eso. Y por otro lado, decir Señor para los judíos era un tremendo escándalo porque estaban diciendo que Jesús era Dios. O sea, desde los primeros siglos de cristianismo, la idea de que Dios, Jesús, es divino estaba ahí. No es algo invención, está ahí, tan evidentemente en el libro de los Hechos. Y además decían que Jesús es Cristo, esto es ungido. O sea, está diciendo Jesús es el Mesías, que ustedes tanto esperaban, ustedes mismos lo mataron. Y hasta el día de hoy los judíos no reconocen, ¿cierto? Los judíos fieles a la Torá, no reconocen que Jesús es el Mesías prometido. Pero aquí les dice, este es Señor y es Cristo. Y ustedes lo han rechazado completamente. Y este sermón que termina así, va a tener por supuesto una reacción, la próxima semana, si Dios quiere, la veremos. Pero aquí podemos fijarnos en que nos invita a pensar, hermanos, en lo siguiente, que si Cristo ha vencido a la muerte, entonces nosotros también hemos vencido a la muerte. En el mundo antiguo, el temor a la muerte era muy común. El tener miedo a la muerte era lo más común que podía existir. La gente temía y por eso ponía su esperanza en distintos dioses, confiaba en distintas cosas. Y hoy en día, en verdad, lo que ha hecho nuestra cultura es esconder el tema de la muerte. Casi a nadie le gusta quizá hablar de la muerte. Piensan que es tenebroso hablar de la muerte, o hablar de la muerte uno siente como que se va a morir o cosas por el estilo. El mundo intenta distraer a la gente respecto al tema de la muerte y tratar de olvidarse y creer que vamos a tener una eterna juventud. Pero la verdad es que la muerte es algo real, tan real, porque por causa del pecado la muerte existe y no podemos evitarla. Nosotros mismos como iglesia la vimos en el tiempo de COVID, de hermanos que partieron. La muerte está ahí, en cualquier momento llegará a nosotros y tendremos que enfrentarla. Pero ¿cuál será, hermano, la actitud tuya delante del Señor cuando llegue la muerte? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando llegue la muerte? Debería ser recordando lo que la palabra del Señor nos dice. Que nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, cuando está hablando de la resurrección, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, estas palabras te van a servir de por vida. Sea que mueras unos años más adelante o muy cerca, nadie de aquí lo sabe, te va a servir para siempre, hermanos. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo venció a la muerte. Y ese era el mensaje poderoso que daba el Señor cuando decía acerca de la resurrección. ¿Cómo es posible que los cristianos mueran cantando? ¿Cómo es posible que los cristianos ahora en el Medio Oriente o donde estén sean perseguidos y mueran gozándose en la presencia del Señor? ¿Cómo es posible que eso suceda, hermanos? Es posible porque ellos tienen la convicción arraigada de que la muerte es simplemente un paso para encontrarme con Dios. Imagina, hermanos, que al salir de aquí te dicen, tienes cáncer o tienes una enfermedad, te quedan pocos días. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harías? ¿Te gozarías de realmente? Oh, estoy listo, pastor. ¡Qué bueno que tengo cáncer! Me voy con Dios. ¿Crees que reaccionaría así? Pero, ¿cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu convicción realmente sobre eso? ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? ¿Estás preparado para decir, tengo la misma perspectiva que tienen los apóstoles? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muero para la gloria de Dios. Si el Señor me lleva, amén. Por supuesto, la gente que se queda aquí, nosotros que nos quedamos aquí, sufrimos, no podemos evitarlo. Pero el morir delante del Señor es victoria para los cristianos. Es que hemos vencido a la muerte porque Cristo la ha vencido. Y por tanto, tenemos esa esperanza.
Pero no solo, hermanos, es morir, sino que también es resucitar. Cristo no solo murió, sino que resucitó. Y los discípulos, los apóstoles, lo que hacen constantemente es hacernos pensar sobre esto, de que nuestro cuerpo va a ser transformado como el cuerpo del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, nos recuerda esto, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Tu cuerpo será transformado. Hermanos, piensa en el pecado que hay en ti ahora. El enojo, la envidia, la lascivia, las mentiras, todo eso algún día se acabará. Pero también piensa en las enfermedades físicas que tenemos ahora. Enfermedad al brazo, al colon, al estómago, a la cabeza. Cualquier enfermedad que tenemos, hermanos, a los huesos. Y que nosotros como hermanos también los acompañamos en oración cuando sufrimos frente a eso. Todo eso algún día, hermanos, se acabará. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Y vamos a reinar juntamente con Él. Y ese es el mensaje, hermanos, del Evangelio de esperanza. Por eso cuando alguien enfrenta un momento difícil y se siente agobiado por ese momento difícil, uno como hermano va y le dice, hermanos, es cierto, estás sufriendo, es difícil, oremos. Pero piensa, esto es solo un momento. Esto es solo un momento, hermanos. Nos cuesta tener esa perspectiva, pero en verdad esos hermanos no son palabras falsas, no son falso optimismo, hermanos. Es la realidad. Tú vas a morir, pero vas a resucitar. Y todos los problemas y todas las dificultades y todo lo que pasa cuando tú lo mires desde la eternidad vas a decir, pucha, que me quejaba. No era nada, no era nada. Porque más glorioso era esto, recordar esta esperanza, lo que el Señor ha hecho por mí. Y que el Señor aquí nos diga que Él es el Señor y Cristo está diciendo que es el Señor de todas las cosas. Algunos se burlaban y eso va a pasar y nosotros lo experimentamos cuando predicamos, en cualquier contexto. Hay gente que se burla de lo que predicamos y eso va a pasar siempre, hermanos. Pero ¿cómo deberíamos actuar con ellos? Pensar como el Señor. No saben lo que hacen, no saben lo que dicen, no saben a quién rechazan, no entienden. Debemos tener compasión, misericordia, porque están perdidos. Están sumidos en la ceguera, en la esclavitud del pecado, en la maldad, y no entienden que el Evangelio es lo más glorioso. Y están rechazando al Creador de la vida, al Creador de la existencia, al cual lo hace respirar, vivir y ser en este mundo. Están rechazando al Señor y Mesías. Pero eso no significa que aunque lo rechacen, no significa que no van a ser juzgados por Él. Porque Él es el Señor de todo. Aún el ateo más rebelde o aquel que se burla más rebelde del Señor va a estar de rodillas cuando el Señor vuelva. Va a estar postrado y va a ser juzgado por Dios. Todos nosotros estaremos delante del Señor. Hermanos, ¿estás preparado? ¿Has valorado este sacrificio, esta obra que el Señor ha hecho? ¿Valoras la muerte y la resurrección y vives con la esperanza que la palabra de Dios nos dice aquí? Predica este mismo mensaje a otras personas mostrándole la esperanza que tenemos en el Señor, o simplemente vives tu vida en pecado, ignorando esta verdad gloriosa del Evangelio. Te sacrificas, te niegas para vivir por el Evangelio. Eso es lo que nos encontraremos cuando vengamos ante la presencia del Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias porque este sermón de Pedro es un sermón que para nosotros aún nos llama a pensar, nos llama a reflexionar, nos llama, Señor, a arrepentirnos para ver, Padre Santo, cómo tú hiciste esta obra gloriosa, obra perfecta en la cruz del Calvario. Tú moriste, Señor, por nuestros pecados y resucitaste el tercer día para darnos la justificación y para darnos la esperanza que podemos tener como cristianos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a esto, Señor, a esta verdad que hemos creído, a esta verdad que confesamos, a esta verdad que queremos, Señor, practicar constantemente, Señor. Aléjanos, Señor, de este mundo, aléjanos, Señor, de las falsas esperanzas que este mundo nos da, Señor. Aleja nuestros ojos de estas cosas de
de la tierra y ayúdanos a vivir, Señor, pensando en lo eterno, pensando en la obra que tú hiciste, Señor. Te agradecemos porque somos tus hijos, somos amados, somos perdonados, estamos sellados con tu Espíritu, Señor, y queremos vivir cada día honrándote y glorificándote a ti, Señor. Te alabamos en esta mañana y pedimos que tú nos sigas guiando y ayudando siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.